Bien, vamos a hacer un repaso entonces de lo que son los sistemas microprocesados. Para abreviar, lo podemos escribir de esta forma: micro, ¿sí? Y procesador. ¿Qué sería un sistema que tiene un microprocesador? Bien, esto arranca antes de los micros, estuvieron los procesadores. Los procesadores iban en computadoras. Sistemas de cómputo grandes, esos que por ahí ustedes ven como aparatos muy grandotes en alguna película, en la cual tenían que hacer alguna búsqueda de algún tipo de patrón, digamos, que necesitaba mucha velocidad. La clásica para pensar es en la Segunda Guerra Mundial, descifrar los códigos de transmisión alemán, la máquina Enigma que tenían ellos, y para poder hacer la búsqueda rápida de los mensajes que se estaban mandando, eh, la velocidad que le daba una persona no alcanzaba. Entonces se quería hacer esto con un procesamiento mucho más rápido y ahí arrancan en varios países simultáneamente la historia de hacer procesamiento así masivo. Esas computadoras eran unas cosas grandes, tenían sistemas electromecánicos al principio y parte electrónica anterior a los transistores, valvulares en general, y con el tiempo empezaron a hacerse con más capacidad de proceso y empezaron a achicarse. Así que más o menos por 1960, por esa época, de ser los computadores pasaron a ser mini computadores. ¿Por qué? Porque eran más pequeños físicamente. Ponele, para tener una relación, tipo una heladera, la parte de procesamiento. Entonces, ahí había que guardar los programas. Eso nosotros normalmente lo llamamos una memoria ROM, donde se guarda el programa. Muy simplificado estamos dando este esquema. La parte de guardar los datos, de almacenamiento temporario, se hace en un sistema que se llama RAM, y después tenés un montón de procesamiento de entrada y salida, input-output. Y alguien tiene que manejar a todo eso, y eso es básicamente la computadora en sí misma, ¿no? La CPU, Unidad Central de Procesamiento. Así que si lo pensamos como bloques, tenemos la RAM, que lo vamos a dibujar como un bloque, va a estar la ROM, otro bloquecito por aquí, y la parte de entrada-salida, input-output. Y la CPU, de alguna forma, es la que juega con todos ellos. Es decir, que de alguna forma lleva y trae datos ¿eh? para todos lados. Esa es la forma en la cual se interconecta la CPU. Esto físicamente se pudo ir achicando, achicando físicamente, pero piensan de que como los transistores cada vez se hacían más chiquititos y se podían, digamos, comparado con las válvulas, era mucho más chiquito. Y además después se pudo integrar. Entonces la realidad es que es más chico, pero tiene mucha más capacidad. Una mini computadora tiene más capacidad que una computadora. Seguimos avanzando y de las mini llegamos a los micro. Los microprocesadores de hoy día son muchísimo, pero muchísimo más poderosos que las computadoras de antes. Entonces es un poco engañoso el término. Es decir, micro da la sensación de que tiene menos, en realidad es por una cuestión de tamaño. ¿Sí? Uno puede tener un microprocesador perfectamente en la mano y era imposible tener en la mano una computadora de aquel entonces. Sin embargo, tiene mucha más capacidad que la de aquel entonces. Ubicamos un año, 1975, 1976, más o menos por ahí. Están las firmas de electrónica, eh, por ejemplo, Motorola, otra firma muy importante de esa época, Rockwell. Otra firma muy importante es una que se dedicaba a hacer integrados electrónicos. Ese era el nombre que tenía la compañía, INT de integrados y el de electrónicos. Hubo gente de Intel que trabajando tuvo cierta diferencia de opinión
con la compañía en cuanto al sueldo y plantearon una situación y terminaron yendo. Y de Intel sale otra compañía que genera, vamos a ponerle bien el nombre, se llama Silo. Hay más, pero son las cuatro más importantes. Compañías que trabajaban, lo que estamos hablando ahora, son todos sistemitas de 8 bits. Motorola, la base es el 6800, ese es el chip, el número. Todo lo que empieza con 68 es indicativo de Motorola. La Rockwell, 6500. El primer, por ejemplo, para tener una referencia, la Apple, la que hizo Steve Wozniak, el que terminó después siendo socio de Steve Jobs, estaba hecha con 6502. Intel, su chip emblemático del cual deriva todo lo que viene luego para hacer la PC, que hoy día es clon de toda esa época, lo hace con el 8080, y Silo tiene el Z80. Estos son los cuatro principales, digamos, de esa época y lo que hace la explosión del uso de los microprocesadores y por consecuencia las microcomputadoras. Todo esto que estamos viendo trabaja, ¿sí?, con un formato de 8 bits. Se dice que son de 8 bits. Antes que esto hubo procesadores más pequeños, de 4 bits, por ejemplo. Luego vino los de 16, de 32, de 64, pero bueno, esta referencia es el inicio de los sistemas de microprocesamiento. Si nosotros tomamos la RAM, que habíamos dicho, la ROM, y tomamos I/O, sería la RAM, la ROM y la parte de entrada-salida. Ahí adentro hay montones de transistores en cada una de esas cosas. Y ponemos lo que compramos también suelto, la CPU, que es esto que acabamos de mencionar, ¿no? Yo puedo poner acá como CPU un Z80, puedo poner un 6502, cualquiera de esas cosas, y lo meto todo adentro de un chip. Está todo metido adentro de un chip. Entonces, no tengo la posibilidad de meter más cosas adentro, no puedo poner el doble de RAM. Digo, le voy a poner más RAM, ¿sí? Acá le pongo otra RAM. No, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya es un chip entero que me estoy comprando. Pero tiene la ventaja de que no tengo que poner todos los cables que los comunican entre sí y la confiabilidad es mucho mayor. Entonces, el primer sistema que nosotros veíamos se llama microprocesador. Y esto, que lo tiene todo metido adentro, en vez de ser un microprocesador, es un microcontrolador. ¿Mm? Es la base para la industria, ¿sí?, de esa época. Migra de los sistemas microprocesados a microcontrolados, ¿sí? Están acotados, no es como una computadora que estás pensando, le voy a poner más de esto, le voy a agregar un joystick, le voy a poner un ratón, lo que fuera. Es un solo chip y ahí adentro está todo metido. Esto baja bastante los costos también y se le da un impulso muy fuerte a toda la salida industrial. Dentro de lo que es Intel, que dijimos que arranca con 80, el microcontrolador muy famoso de ellos fue el 8051. Este es una referencia, por ejemplo, para escuelas secundarias técnicas. Yo mismo durante muchos años di muchas veces clases sobre este integradito, el 8051. Intel en un momento decide no dedicarse más a esto, apunta comercialmente a otra cosa, y aparece una firma que se llama Atmel, que hace un convenio con Microsoft y le dice, bueno, mira, si vos no lo fabricás más y no te molesta, arreglamos las cuestiones de copyright y yo vendo uno a la cual le van a poner 8951, que básicamente es una copia exacta del otro, solamente que está fabricado por Atmel. Atmel normalmente le pone como indicativo AT. Y con este microcontrolador, como les digo, se trabajó muchísimo hasta hace unos cuantos años atrás. Hoy día se lo sigue consiguiendo.
Y Atmel inicia un camino de producción importante, más allá de haber tomado de referencia esto de Intel, empieza a fabricar sus propios integrados y entre otras cosas fabrica uno que es el AT Mega 328. El 328 se lo lee 32 por un lado, 8 por otro. Después vamos a charlar más en detalle de esto, pero vayan acostumbrándose que muchas veces dentro de los números se esconden números que son 2 elevado a la n, a una cantidad de bits, ¿sí? Este, son todos múltiplos de 2, ¿sí? Es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, un exponente, ¿sí? Y se llega a algún número que tiene cierto significado. La cantidad de bits que llevan de datos tiene que ver con la cantidad de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Después vemos eso más en detalle. Bueno, la cuestión es que este chip, el ATmega 328, es un microcontrolador que surge de esta evolución que estuvimos contando, ¿sí? De los primeros microprocesadores y llega a nuestros días. Más o menos por 2005, jóvenes estudiantes de una ciudad italiana, está en el Piamonte italiano, la ciudad es Ivrea, se pusieron a eh, tratar de ver cómo hacer para reducir los costos estos, de estos sistemas de cómputo. Ellos estaban trabajando con sistemas como nos pasa muchas veces a nosotros, compramos kits que son norteamericanos, y entonces la situación con esto es que se pagan en dólares y salen caros, y están viendo la forma de poder simplificar eso. Esta ciudad de Ivrea, como le dije, está en el Piamonte, bien al norte, el Piamonte italiano, como para que nos ubiquemos de dónde viene. Y ellos toman de referencia este chip, el ATmega 328, unos estudiantes con algunos docentes que estaban viendo la forma, así tipo trabajo práctico, de ver de simplificar estos kits y quieren bajar los costos y inventan una cosa. Y esta cosa que inventan cuenta la historia de que pasa muchas veces esto. Vos estás, por ejemplo, en la universidad trabajando, que es lo que estaban haciendo ellos, y se iban a tomar un café o a comer, a almorzar, y ahí discutían mucho y salían muchas estas ideas a un bar que estaba por ahí muy cerquita, y el bar que estaba por ahí muy cerquita era el bar del rey Arduino. Bueno, cuenta la historia que este rey, en la época en la que Italia no estaba consolidada como país, eran un montón de reinos que luchaban entre sí hace muchísimos años, aparentemente tuvo una muerte trágica en alguna batalla, algo por el estilo, y el dueño del bar se ve que le puso en homenaje a él ese nombre. Y como esta gente se juntaba en ese bar, cuando llegó el momento de ponerle nombre a su proyecto, recordando que mucho de eso había nacido justamente tomando café en el bar, le puso Arduino al proyecto. En- Entre esa gente estaba el principal, un señor llamado Máximo Banzi, que era un estudiante avanzado en esa época y que hoy día sigue siendo uno de los que lleva adelante el proyecto, digamos, ¿no? Eran 4 o 5 amigos básicamente que armaron la parte de soft y la parte de hard. Entonces, ¿qué es un Arduino? Un Arduino es un chip, que ya lo contamos, es el AT, el Mega 328, que está en una placa que puede ser diferentes placas, no hay una sola. Y ahí tenemos resuelto prácticamente todo en ese chip. Está la RAM, la ROM, la parte de I/O y el propio procesador. Hay que programarlo. Ellos lo que hicieron fue estandarizarlo a esa placa, poniéndole unos nombres muy, muy comunes y fáciles que cualquiera, aunque no esté en electrónica, lo pueda entender. Y al principio era muy simple, ni siquiera tenía USB para poder comunicarse. Así que de que tenía un sistema de comunicación serie más elemental propio de esa época. Con el tiempo se le agregaron, hay diferentes formas, pero se le agregó un chip de comunicaciones
para poder comunicarse con el USB. Le pusieron la fuente de alimentación, ¿sí?, interna, con un conector adecuado para poder entrar la alimentación, y se estandarizó el uso de 5 volt, 3,3 volt internos con esa fuente estabilizada, y se hizo muy práctico, chiquitito, y sobre todo bajaron los costos y lo hicieron muy reutilizable, con lo cual la gente se enganchó. En Italia esto se expandió bastante rápidamente, sobre todo porque sigue la línea de así como en Linux está en software libre, ellos lo que hicieron fue un hard libre. Publicaron los planos para que el que tenía ganas se hiciera su propio Arduino. En general, se usa eso hoy día. Yo mismo lo he hecho con varios alumnos, hacer nuestro propio sistema Arduino, o sea, compatible con Arduino, pero una placa especializada para lo que uno necesita. Pero en general, la gente compra un Arduino estándar, eh, que, que resuelve muchísimo más la cosa. Al día de hoy hay muchas placas Arduino como para poder utilizar. Y bueno, y eso es todo un tema del curso que estamos encarando en este momento. Pero la parte importante es que se estandarizó. De ahí rápidamente empieza a pasar a otros países europeos hasta que llega a Estados Unidos. Dentro de Arduino Estados Unidos se establece un cambio de nombre que es el genuino, que tiene el mismo estilo, digamos, que Arduino, pero le dio una salida de venta muy importante a todo el mundo. Y luego aparece básicamente el mercado chino, que toma todo esto, lo reproduce, lo copia con un costo mucho más bajo. La gran mayoría de los chips que tenemos nosotros cuando vamos a comprar son de ese mercado, ¿sí? Son de origen chino. Los italianos son bastante más caros en general. Así que bueno, esto sería una rápida presentación de qué se trata la configuración básica de Arduino, y esto es una evolución que lleva muchos años. Cuando arranca Arduino tiene que poner un sistema para poder manejarse, es decir, es una combinación de este hard con un soft. El soft es una plataforma que está disponible, hay un IDE que uno se baja, está disponible para Linux, está disponible para Windows. Uno tiene que tratar de bajar siempre la última versión estable, como para poder trabajar, y en la evolución, al principio empezaron a numerar las versiones de software, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y las placas venían con el número de año. Por ejemplo, la 2009 era la del año 2009, la del año 2010 era la 10.000, y así. Y en un momento empezaron a cambiarlo y utilizaban el formato de poner un número, punto, dos numeritos después. Si vos afectás este número, quiere decir que el cambio que hiciste es muy, pero muy pequeño. Por ejemplo, yo estoy haciendo la versión 0,45. Si yo saco la versión 0,46, lo que estoy diciendo es que le cambié alguna cosa muy elemental. Si el cambio es más importante, hay una cosa más importante, y vamos a la 0,5. Y seguirá evolucionando, 0,6, 0,5, hubo muchísimas versiones, hasta que en un momento dijeron, bueno, esto está muy bien consolidado, así que va a salir la versión 1.0. Esta versión es la que dice, bueno, che, el Arduino está muy firme, tiene bien armadas las librerías y listo como para salir funcionando, y en ese momento la placa que estaba diseñada era una placa a la cual le pusieron como nombre 1, y es básicamente la referencia del mercado. Así que luego las versiones evolucionaron de software, pero eso quedó establecido como la parte básica de todo lo que se desarrolló al día de hoy.